Hola, espero que estés de lo mejor. El día de hoy vamos a aprender uno de los tiempos más usados y fáciles del inglés. Ese tiempo es el futuro con going to, y es lo que conocemos como voy a, vamos a, va a, etc. En el inglés, para hablar en futuro, tenemos dos formas diferentes de hacerlo. Una es con going to y otra con will. En esta clase nos vamos a enfocar más en going to. Sin embargo, de una vez te digo que su única diferencia es que usamos will para futuros más largos y usamos going to para futuros más cortos. Por ejemplo, no es lo mismo decir comeré comida japonesa en 2 semanas a decir voy a comer pizza. ¿Notas la diferencia? Usarlos es bastante fácil. Vamos a aprender su forma afirmativa, negativa e interrogativa. Antes de empezar, si te gustan este tipo de videos prácticos y cortos, házmelo saber en la cajita de comentarios. Tu opinión es muy importante. No olvides dejar tu like y compartir este video para llegar a más personas. Cada día somos más y más en esta gran familia. Sin más que decir, volvamos con la clase. Para trabajar con going to, vamos a necesitar el verbo to be en su forma presente. Recuerda que el verbo to be significa ser o estar, y en el inglés se divide en 3 palabras: am, is y are. Cada una de ellas tiene pronombres personales específicos. ¿Qué es un pronombre? Es el sujeto de nuestra oración, como yo, tú, él, nosotros, etc. Usamos am únicamente con el pronombre personal I. Usamos es con las terceras personas en singular, como he, she o it. Y usamos are con las terceras personas en plural, como you, we o they. Si te preguntas por qué you está en los plurales, es porque tiene 2 significados, que es tú o ustedes. Y para identificarlo, simplemente observa el contexto de la situación que está pasando. La clave para entender el inglés es no hacer traducciones literales, sino saber de lo que se está hablando e interpretarlo con tus propias palabras. Comencemos con las afirmaciones. Recuerda que una afirmación es lo que utilizamos para expresar que lo que hacemos o decimos es verdad, es decir, algo que sí vamos a hacer. Empezaremos con un pronombre personal o sujeto de nuestra oración, más su verbo to be, más un going to, más un verbo en presente simple y de manera opcional un complemento. Por ejemplo, I am going to study this afternoon. Voy a estudiar esta tarde. ¿Ves lo fácil que es? También podemos contraer nuestro pronombre personal con el verbo to be. I'm going to study this afternoon. Recuerda que las contracciones es una forma de unir 2 palabras para ser más fluidos a la hora de hablar, y usarlas no cambia el significado de nuestra oración. Continuemos con las negaciones. Recuerda que una negación es lo que utilizamos para expresar que algo no es verdad, es decir, algo que no vamos a hacer. Su estructura es exactamente igual que las afirmaciones. Simplemente le vamos a agregar la palabra not después del verbo to be. Así que quedaría un pronombre personal o sujeto de nuestra oración, más el verbo to be, más la palabra not, más un verbo en presente simple y de manera opcional un complemento. Por ejemplo, you are not going to study this afternoon. No vas a estudiar esta tarde. De igual manera, podemos contraer nuestro pronombre personal con nuestro verbo to be. You are not going to study this afternoon. O contraer nuestro verbo to be con la palabra not. You aren't going to study this afternoon. Recuerda que no existe una contracción para el verbo to be am y la palabra not. Si todavía no te queda muy claro, no te preocupes. Dentro de poco veremos algunos ejemplos prácticos que te serán de gran ayuda. Continuemos con su forma interrogativa, es decir, de pregunta. Recuerda que usamos las preguntas para saber información general o específica de algo en particular. Su estructura es bastante simple. Empezaremos con un verbo to be más un pronombre personal o sujeto de nuestra pregunta acorde al verbo to be que vamos a usar, más un going to, más un verbo en presente simple, de manera opcional un complemento, y finalmente cerramos con un signo de interrogación. Recuerda que en el inglés las preguntas no llevan un signo de interrogación al principio. Por ejemplo, ¿Are you going to study this afternoon? ¿Vas a estudiar esta tarde? Recuerda que tenemos 2 tipos de preguntas, las cerradas y las abiertas. Las cerradas son las que se responden con un sí o con un no, y siempre empezamos con un auxiliar, como por ejemplo el verbo to be. Y las abiertas son las que se responden con un poco más de información, y siempre empezamos con una palabra de pregunta, como qué, cómo, cuándo, dónde, etc. Ahora que ya aprendimos a estructurar nuestras oraciones con el futuro going to, vamos a practicarlo. ¿Cómo dirías él va a comer pollo mañana? Sabemos que estamos hablando de un hombre, así que usaremos el pronombre personal
he. ¿Cuál era su verbo to be? Es. Y como era en inglés, se dice eat. Pollo es chicken y mañana es tomorrow. Entonces quedaría como he's going to eat chicken tomorrow. He's going to eat chicken tomorrow. Ahora, ¿cómo lo diríamos de forma negativa? Recuerda que simplemente vamos a agregarle un not después del verbo to be. He's not going to eat chicken tomorrow. He's not going to eat chicken tomorrow. Él no va a comer pollo mañana. Ahora, ¿cómo lo convertiríamos en una pregunta? Recuerda que si es una pregunta cerrada, siempre empezamos con un auxiliar. En este caso, el verbo to be de he. Y quedaría como, ¿Is he going to eat chicken tomorrow? ¿Is he going to eat chicken tomorrow? ¿Él va a comer pollo mañana? ¿Ves lo fácil que es? Vamos a repasarlo de nuevo. Un ejemplo de una afirmación podría ser, She is going to sleep late. She is going to sleep late. She is going to sleep late. Ella va a dormir tarde. Un ejemplo de una negación podría ser, She's not going to sleep late. She's not going to sleep late. She's not going to sleep late. Ella no va a dormir tarde. Y un ejemplo de una pregunta podría ser, ¿Is she going to sleep late? ¿Is she going to sleep late? ¿Is she going to sleep late? ¿Ella va a dormir tarde? Como puedes ver, aprender a usar going to es muy útil para expresarnos de una forma corta y clara. Por ejemplo, voy a comer, voy a estudiar, voy a dormir, voy a salir, etc. Y usarlo es súper fácil. Ahora que ya aprendiste a cómo hacer afirmaciones, negaciones y preguntas, no queda más que practicar. Puedes hacer tus propios ejercicios en un cuaderno o simplemente pensar en las cosas que harás el día de hoy y convertirlas en futuro con going to. Eso ha sido todo por la clase del día de hoy. Si te ha gustado, házmelo saber en la cajita de comentarios. De esta manera, además de saber si quieres más videos como este, me apoyarías mucho a llegar a más personas. También puedes ayudarme dejando tu like y compartiendo esta clase. Quiero agradecer a todos ustedes que se toman el tiempo de hacer esto porque realmente apoyan mucho al canal y me motivan a cada vez ser mejor. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver y que tengas un excelente día.